Buenas tardes, saludos desde Murcia, España. Estamos encantados de participar en el 9º Congreso Internacional de Autismo COTI en línea ante un público tan increíble. Soy Irene del equipo Sumando. Sumando es una asociación compuesta por un equipo multidisciplinar que nace de la experiencia en centros educativos, con familias y en la comunidad en pro de la inclusión. Realizamos actividades formativas, de divulgación, de investigación y de concienciación. Y bueno, hoy estamos aquí para contaros nuestro testimonio en base a esas actividades formativas y de concienciación que realizamos en los centros educativos con nuestros chicos y chicas con TEA. Desde Sumando realizamos una serie de planificación y organización previa al momento en sí de concienciación en los centros educativos. Por un lado, nos coordinamos con el centro educativo y con la familia para establecer el momento más adecuado en el que realizar la concienciación en los centros educativos. Establecemos el momento del día, en qué asignatura va a realizarse o con qué docente, incluso el momento del trimestre más adecuado, siempre teniendo en cuenta que no vayamos demasiado apurados con los contenidos curriculares. Y por otro lado, nos preparamos con nuestros chicos con TEA, ya que van a ser ellos quienes impartan la charla de concienciación desde su perspectiva, ¿vale? Cuando nos preparamos con ellos, cuando trabajamos esta planificación con ellos, lo primero que hacemos es un trabajo de conocimiento de sí mismos y de qué es lo que quieren explicar o enseñar a sus compañeros y a sus docentes sobre sí mismos. Entonces trabajamos ese conocimiento y esa autodeterminación para elegir lo que quieren enseñar. Después trabajamos esa planificación, ¿no? Lo agendamos. Y por último sí que trabajamos también, ensayamos y trabajamos sobre ejercicios de relajación y demás para esa puesta en escena, ¿vale? Como una vez en la exposición, como hemos dicho, nosotros desde Sumando no somos quienes impartimos la charla, sino que asistimos como oyentes, ofreciendo nuestro apoyo moral y también recopilamos toda esa serie de impresiones que salen durante la charla, tanto de los compañeros como de los docentes, ¿vale? Durante esa charla, previamente hemos trabajado y siempre intentamos que hablen en primer lugar sobre sí mismos, ¿vale? Qué es lo que les gusta, cuáles son sus hobbies, qué hacen en su tiempo libre, de manera que podamos encontrar un nexo de unión entre los compañeros, ¿vale? Y después ya sí que nos metemos en su perspectiva del TEA, ¿vale? Entonces ahí sí que tenemos experiencias de que bueno, algunos de ellos destacan sus grandes habilidades en cuanto a memoria fotográfica, a otros les gusta destacar sus grandes conocimientos sobre historia o sobre manga, otros destacan su gran valor de la honestidad por encima de cualquier otra cosa. Y luego ya sí que nos centramos en las dificultades que puedan tener en ese momento. Y aquí sí que muchos coinciden en las dificultades, sobre todo con la literalidad del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Con no sé cuándo meter una broma o esos malos entendidos. En muchas ocasiones también destaca las dificultades que tienen para planificarse a la hora de realizar, por ejemplo, un trabajo en grupo fuera del centro. Otros también destacan las dificultades para combinarse la ropa, que es tan importante sobre todo ya cuando son más adolescentes. Y en otros casos también explican sus dificultades para gestionar un cambio y todas esas situaciones que le conllevan a ese estrés, ¿no? Y en lo que en mayoría coinciden es en la sensación de aislamiento. Una vez realizada esa exposición, pasamos a recopilar una serie de conclusiones que vamos a ir comentando aquí, que queremos que de esta manera sea mucho más gráfico, ¿vale? La primera de las conclusiones que hemos destacado aquí es de una tutora de sexto de primaria que llevaba durante el último ciclo a este alumno
y que al contar su experiencia, esta profesora pues destacó esta frase literal que decía: siempre me lo habían dicho los especialistas, pero no sabía que era tan molesto. Esta frase la dijo cuando su alumno explicó la situación concreta de dificultad sensorial que le causaba el momento justo de tomar los deberes, ¿no? La agenda, de copiar la agenda. Lo explicó de una manera tan gráfica el momento que se producía, que tenía que realizar esa tarea de copiar la agenda. Explicó los ruidos que se producían en clase, los movimientos de las sillas, las cremalleras de las mochilas, mientras guardaban los compañeros el material, etcétera, y lo explicó de una manera tan gráfica lo que él sentía, intentando extraer la información relevante de la asignatura, la página y los ejercicios que tenía que copiar en su agenda, y al mismo tiempo inhibir toda ese caos sensorial que estaba sintiendo. Cuando lo explicó, esta profesora por fin entendió todas esas pautas que los especialistas le decíamos, ¿no? Empatizó realmente con esa situación y fue muy, muy significativa. La segunda de las frases que queríamos aquí destacar fue también muy relevante. Esta segunda frase la dijo una compañera de uno de los chicos que llevábamos, ¿no? En primero de la ESO. La charla se realizó en el tercer trimestre y justo esta compañera se le había abierto anteriormente un protocolo de acoso con nuestro chico. O sea que fue muy significativa que esta misma persona fuera la que explicara esta frase, que dijo: siento haber pensado que estabas exagerando, entonces cuando te pase esa situación, ¿qué prefieres que haga, ¿no? Ese ofrecimiento de ayuda y esa empatía fue vamos, muy significativa para él. Esta frase la llegó a expresar porque entendió la situación que explicó. La situación era muy, muy concreta. Se trataba de, bueno, en la clase de plástica, los profesores habían estipulado que para que no se hubiera olvidos con el material, pues dejaran el material organizado en clase. El material estaba estipulado en unas cajas y todo cabía, ¿no? Sus colores, la regla, el cartabón, el compás, todo cabía, pero sí que es verdad que había que hacer un pequeño puzzle, ¿no? Para que todo cupiese bien en la caja que tenía de forma individual cada alumno, y que al final de la clase todo guardaban, hacían una fila y lo colocaban en las estanterías al final de la clase. Cuando ocurría esta situación, nuestro alumno momentos antes ya estaba anticipando el caos que eso le conllevaba, ya que pues bueno, encajarlo todo y que cupiese todo bien con la torpeza motora y además el estrés que conllevaba el no llegar tarde a la siguiente clase, que además era en otro pabellón y subir a una segunda planta, o sea que tenía un desplazamiento un poquito más largo del habitual, pues él ya generaba una serie de ansiedad que en muchas ocasiones había acarreado en un estallido emocional, ¿no? Entonces, bueno, cuando él pudo explicar todos esos detonadores que estaban ocurriendo en esa situación, esta chica de verdad pudo entender que no se trataba de una exageración o de una llamada de atención o de una conducta infantilizada, sino que era una serie de detonadores importantes para él, que además provocaban que en esa situación pues él hubiera reaccionado de una manera totalmente fuera de lugar, ¿no? Entonces, pues bueno, fue bastante significativo. Además entendió pues que para ella, aunque para ella no era nada importante el llegar tarde a otra clase, pues para nuestro alumno sí que era muy relevante el ser puntual, ¿no? La tercera de las frases que queríamos recopilar aquí de esa literalidad fue de un compañero en tercero de la ESO, ¿vale? Esta frase que dijo, ¿y entonces qué haces en la hora del patio? Esta frase la extrajo este compañero por sí solo cuando nuestro chico explicaba sus dificultades a la hora de mantener conversaciones. Tenía también dificultades para iniciar la conversación, pero se había trabajado y ya esa parte la llevaba bastante mejor.
Pero el mantener una conversación durante mucho tiempo sin hablar, demasiado tiempo sobre los Pokémon, que era su tema estrella en ese momento, y que además en tercero de la ESO como que no era un tema muy popular, pues era bastante complicado para él. Cuando él estaba explicando esa dificultad que estaba teniendo, este compañero automáticamente extrapoló a la situación del patio. Si eso se está pasando, ¿qué haces durante el patio, ¿no? Entonces era una situación que evidentemente a él le generaba bastante aislamiento y bastante ansiedad, pero aún no había llegado a explicarla, por lo cual fue muy interesante ver cómo los compañeros ya empatizaban, incluso buscaban esas respuestas para otros momentos, ¿no? O sea, fue muy emotivo. La cuarta de los testimonios que queríamos aquí explicaros nos lo ofreció un profesor de educación física en la etapa de la ESO. Este profesor directamente nos dijo: le entiendo mejor, ahora sé cómo ayudarle, ¿no? Esta frase la dijo cuando nuestro chico explicó las dificultades que estaba teniendo en esta materia en concreto, con determinados momentos sociales, ¿no? Que se producen, ¿no? al momento de hacer parejas o hacer grupos, y cómo él se sentía rechazado ante esos momentos. Y también explicó sus dificultades en el vestuario, donde su mayor punto álgido era el momento de dónde coloco mi bolsa de aseo, dentro de todas las estanterías que hay, dentro de todos los rincones que hay, cuál es el mío, ¿no? Cuando explicó la ansiedad que le provocaban esas situaciones, este docente pues no tuvo ni que recurrir a ninguno de los especialistas, ni del centro ni externos, para saber qué es lo que tenía que hacer, para saber cómo adaptar su asignatura, su materia y cada uno de esos momentos a estas situaciones concretas que le provocaban esa ansiedad a nuestro chico, ¿no? Y bueno, por último, el último testimonio que os dejamos aquí, nos lo dijo un chico ya en petit comité a nosotros, al equipo de Sumando, cuando terminó su charla, y dijo: por fin me conocen a mí mismo. Esta frase la comentó, ya era un chico en tercero de la ESO, y la comentó una vez terminada la primera vez que expuso ante sus compañeros y a sus docentes su diagnóstico, ¿no? Y sus dificultades que estaba teniendo y quién era él realmente. Como hemos dicho, en todas estas situaciones hemos hecho un trabajo previo con el centro y con la familia para buscar el momento idóneo para realizar esa sensibilización. Con esta última situación tuvimos que realizar un trabajo un poquito más exhaustivo con la familia. La familia era un poquito protectora y bueno, tenía miedo de que el chico, cuando pudiera explicar a sus compañeros y a sus docentes su diagnóstico, pues hubiera algún tipo de rechazo, alguna situación que le provocara en un estado de vulnerabilidad. Entonces, bueno, una vez trabajado eso y superado esos miedos, cuando pudo él realizar esa charla de concienciación sobre sí mismo, pues tuvimos una gran experiencia, ¿no? Y un gran sentimiento de éxito, ¿no? Ya lo tenemos tanto con los compañeros, que además ya sospechaban muchísimas de las cosas y fue como: vale, es esto lo que te ocurre, ¿no? Pudieron acallar esas dudas, tanto como por él mismo, que se sintió pues en libertad y con esa confortabilidad que provoca pues el contar y el hablar a sus amigos de quién es realmente él. Y nada, pues con esto lo que queríamos transmitiros es que muchas veces, desde contar su diagnóstico, hablar sobre sí mismo desde mi perspectiva, desde su perspectiva, ¿no? Desde ellos mismos, pues lo que hemos observado es que cala más hondo, ¿no? Llega a otras esferas que los especialistas en muchas ocasiones no llegamos. Entonces, pues nada, esperamos que os hayamos inspirado para que podáis realizarlo y vivir esta experiencia, que es preciosa, y que os haya gustado. Y nada más, muchísimas gracias y seguimos sumando en pro de la inclusión.